Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Milton Barascut. Soy licenciado en Relaciones Internacionales. Tengo maestría también en Relaciones Internacionales. Tengo también una maestría en Gestión Pública y Liderazgo. Y, y bueno, soy apasionado de la geografía, de la geopolítica. Me encanta analizar la coyuntura actual de los hechos, la historia. Me encanta la historia. Y bueno, en esta ocasión les quiero compartir una presentación que hice ya hace unos meses. No había tenido la oportunidad de compartirla con ustedes. Interesante darla, ya que yo veo que de verdad el mundo se podía ver como un juego de mesa desde arriba, siendo en esta ocasión tal vez Risk el que más se le asemeje. Pero bueno, empecemos con la presentación y vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Empecemos diciendo que bueno, el humano como tal, el homo sapiens, ¿verdad? Eh, Esto es otro tema del que podemos abundar, de cómo llegó a ser el humano, el homo sapiens, el humanoide que llegó a conquistar todo el mundo, ¿verdad? Porque hubieron también otros humanoides como los neandertales, hubieron unos hobbits en unas islas de Indonesia, el Homo erectus, si no estoy mal, que es el que estaba en China, y en fin, todos estos se extinguieron para dar espacio únicamente al Homo sapiens, que es el humano moderno, ¿verdad? Y bueno, eh, regresando al tema, pues tenemos que hace 10.000 años aproximadamente el humano dejó de ser cazador y recolector. Se llevó a cabo la revolución agrícola y esto permitió al humano asentarse en territorios, ¿verdad? Asentarse en espacios que con el tiempo se fueron denominando como espacio vital, ¿verdad? Y controlar y defender ese espacio vital se volvió necesario para subsistir, para prevalecer y para expandirse, por supuesto, ¿verdad? Que es uno de los deseos del hombre siempre. ¿Qué significa tener el control de ese espacio vital? Pues por supuesto, significa tener el control de los recursos naturales, significa tener el control de los límites y fronteras, saber hasta dónde se puede pasar sin tener problemas con la otra tribu que está allá, o hasta dónde se puede cazar para no, sí, básicamente para evitar problemas de cualquier tipo. También el control del comercio, ¿verdad? Hasta dónde podemos comerciar nosotros, hasta dónde ya es su territorio y toca pagar algún tipo de impuesto, el control de migración, eh, quiénes son los que están entrando, por qué se están asentando, de qué religión son la misma que nosotros, son diferentes, esto nos va a dar problema, puede ser beneficioso, etcétera, etcétera. Control de seguridad, pues todos estos tipos de temas anteriores, pues eh, de alguna manera tenían que ver con la seguridad del grupo que estaba sentado ya en ese grupo, en ese espacio vital que, que hablamos, ¿verdad? Eh, bueno, con este espacio vital, por supuesto, se empezó a dar la ley del más fuerte, ya teniendo un espacio vital controlado y bien administrado, daba, se permitía o se obtenían los recursos para, para expandirse, ¿verdad? Invadir y básicamente imponerse, dar una imposición de mis, de mis costumbres, de mis leyes, de mi modus vivendi, para que podamos, es la única manera en que podamos vivir en paz. Esto ha sucedido durante toda la historia, ¿verdad? Como vemos aquí en la presentación, me dice que desde los sumerios, los acadios, los chinos, los persas, ¿verdad? Los persas, pues, con su intento de invasión a Europa, fueron detenidos por los espartanos en, ¿cómo se llama? En el paso de las Termópilas, famosa película 300, mucho más, los macedonios, ¿verdad? Alejandro Magno, con su intento de conquista de Persia, por el otro lado, los mayas, aquí en Mesoamérica, como los aztecas o los incas, ¿verdad? Que tenían controlado a todos los pueblos a su alrededor precolombinos y formaron lo que eran esos grandes imperios.
También esta ley de más fuerte no solo era para el control del espacio vital como tal, ¿verdad? Como físico, sino que también se miraba en temas religiosos, como vimos, ¿verdad? Temas como las cruzadas en Europa, ¿verdad? Que los europeos querían reconquistar la Tierra Santa, que algún momento fue la cuna de la cristiandad, y bueno, una serie de matanzas en nombre de la religión increíbles, no digamos durante la conquista de América o de África por las potencias europeas, ¿verdad? ¿Qué no pasó en esas situaciones? Y muchas de estas se dieron en el nombre de Dios, que es lo curioso, ¿no? Eh, Después, cómo se dieron la colonización después de la revolución industrial en Europa, cuando ya eh, existía el banco de vapor, se pudo acelerar la fabricación de bienes y servicios, de bienes más que todo utilizando la materia prima que venía de las colonias. Los ingleses venían, la volvían en textil, la vendían mucho más cara. Y bueno, eso es lo que son hoy en día, ¿verdad? Las grandes potencias. Ni hablar también de la dolarización, ¿verdad? Es la moneda más fuerte actual que después del acuerdo de Bretton Woods, una jugada magnífica de parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Cambiando el oro por el dólar, haciendo indispensable el dólar en toda transacción mundial, ¿verdad? Eh, y ahora, hoy en día, con la globalización, el Internet, la influencia y las redes sociales, ¿verdad? Siempre, o sea, la cultura a través de estos otros mecanismos, lo que pretende es expandirse, imponerse, invadir, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una palabra en sánscrito que es uno de los idiomas más antiguos del mundo. Se hablaba ya hace 5.000 años, para que se den una idea, ¿verdad? La palabra en sánscrito tiene como un significado el deseo de obtener más vacas, ¿verdad? ¿Esto qué nos dice? Pues siempre nuestra, la humanidad busca imponerse y obtener más a cuesta de otros siempre. Bueno, podemos ahorita hablar un poquito del tema del imperialismo. ¿El imperialismo qué significa? Pues es un régimen de dominación política en el cual una potencia, casi siempre militar, extiende sus dominios sobre otros pueblos o otros estados por medio de la fuerza, pero también puede ser por medio de la influencia económica, cultural o política, ¿verdad? Tenemos ejemplos del pasado, como Roma, como Inglaterra, como Francia, como España, y tenemos ejemplos actuales, ¿verdad? Estados Unidos, China, Rusia, ¿verdad? Que de alguna manera su influencia se siente en los demás países que no son tan fuertes como ellos y de alguna manera imponen sus políticas comerciales y sus políticas, básicamente, a los otros países que tienen que acatarlas. Eh, por ejemplo, tenemos el caso del Imperio Romano, ¿verdad? El Imperio Romano duró más de 500 años. Empezó más o menos el 27 antes de Cristo y terminó 476 después de Cristo. Abarcaba desde las Islas Británicas hasta lo que era hoy Irak. Eran dueños de todo el Mediterráneo, ¿verdad? En ese entonces, estamos hablando de hace 2000 años, 1 de cada 3 personas en el mundo vivían bajo el dominio de Roma, y mucho de lo que ellos lograron fue, su sistema político se basaba en la esclavitud. Entonces, las grandes obras que todavía hoy existen, hoy subsisten hoy en día, hay carreteras romanas en pie, funcionales, cuando todavía tenemos carreteras nuevas, hechas, que se desmoronan al año de haberse hecho. No, comentario fuera de lugar, pero lo que voy es de que eran cosas bien hechas, ¿verdad? Increíble este imperio romano. También tenemos el tema del imperio británico, que como pueden ver ustedes acá, a pesar de que era una isla, o sea, Gran Bretaña como tal, la isla no tiene más de 100.000 kilómetros cuadrados y lograron expandirse o tener un imperio mundial
que durante su reinado tenía el 25% de la población bajo su dominio, así como dice aquí, ¿verdad? Duró 250 años y empezó en 1583 y terminó en 1997 cuando le devolvieron Hong Kong a China, como se había prometido en un acuerdo que hicieron a principios del siglo XX. El poderío que tenían, el poderío que hizo a esta isla ser tan poderoso fue su flota naval y lo que hacían con el comercio, ¿verdad? Que como les comenté, ellos fueron los propulsores de la revolución industrial y entonces lo que hacían era, a través de la fuerza, obtenían toda la materia prima de sus colonias, se la llevaban de vuelta a Inglaterra, ahí la fabricaban, ahí la transformaban en ropa terminada y la vendían a precios exorbitantes, protegiéndose, evitando que sus aliados hicieran comercio con otras potencias, en fin, eso fue lo que hicieron y por eso se volvieron lo que son. El FMI justifica los medios, en este caso, bien por la isla y por el Imperio Británico. El Imperio Español, por ejemplo, también, que en el nombre de Dios se expandió sus dominios a toda Latinoamérica, casi que, a excepción de Brasil, ¿verdad? Y llegaron hasta las islas de las Filipinas en Asia, ¿verdad? Duró 400 años y tenía diferentes virreinatos para mantener el control. Tristemente, lo que hicieron los españoles en sus colonias fue básicamente un despojo masivo sin preocuparse verdaderamente por el desarrollo de sus súbditos. Y bueno, consecuencia de eso tenemos lo que es Latinoamérica hoy en día. Como les dije, su conquista fue militar y religiosa. También se basó en la esclavitud y en la colonización. El Imperio japonés también es un ejemplo interesante, ¿verdad? Que duró aproximadamente 50 años nada más. Terminó después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos los derrotó tirando dos bombas atómicas en su territorio. Esto para evitar que las islas iban a tener que ser invadidas, iba a tener un costo humano terrible. Y entonces ellos calcularon que era más humano, más aceptable para la opinión pública americana tirar las dos bombas que invadir y perder vidas norteamericanas. La historia así es. Y bueno, regresemos al tema de Japón, pues que tuvieron una flota naval impresionante, tuvieron un control del comercio y como vemos, pues la razón, se dice que una de las razones por las que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial fue el bombardeo de Pearl Harbor por parte de los japoneses, que lo tuvieron que hacer porque era la única forma para poder llevar a cabo sus planes en que Estados Unidos interviniera, ¿verdad? Porque ellos lo que querían era, lo que había hecho Estados Unidos era cortarle su petróleo y entonces los japoneses necesitaban y lo consiguieron en el resto de Asia, como vemos aquí en el mapa. Bueno, como dije al inicio, pues todo esto que hablamos se puede comparar con este juego de Risk, ¿verdad? Donde cada uno de los jugadores tiene que ir viendo cómo se expande a costa del otro en el juego, en el tablero. Por ejemplo, hoy en día Estados Unidos no tiene quien lo rete, ¿verdad? Se habla de Rusia, se habla de China, sin embargo su poder militar no es superado por ningún otro país. Tiene bases militares en 42 países del mundo y como ven en este mapa, pues casi que todo el hemisferio occidental tienen presencia, tienen bases y bueno, ellos mandan en la economía hoy en día, eso no hay ninguna duda. Por ejemplo, aquí podemos ver dónde tienen las bases. Tienen una gran cantidad en Europa, por supuesto, ¿verdad? Siendo un lugar de buffer contra Rusia, ¿verdad? Tienen también bastante presencia en el Medio Oriente por sus intereses de petróleo y del control, que ya vamos a llegar a esta parte, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, o sea, ¿qué hace un país como Estados Unidos con tantas bases alrededor del mundo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es
¿verdad? ¿Qué es lo que hacía en Latinoamérica? Desde 1823 que se llevó a cabo la doctrina Monroe. Básicamente, Estados Unidos se apropió de Latinoamérica. Le prohibió a las demás potencias intentar apropiarse de territorios. Sin embargo, hay una pequeña excepción durante la Guerra de las Malvinas ahí con Inglaterra, para que lo tomen en cuenta. Y esta doctrina le permitió a Estados Unidos pues, hacer lo que quiso en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, tuvo un problema durante mucho tiempo con Cuba. Hoy en día, pues ustedes saben la situación en la que está, un embargo, porque Cuba era comunista y tenía el apoyo de los rusos y bueno, lo que es Cuba, lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico fue anexado a Estados Unidos, es un estado americano, un protectorado, perdón, porque no es un estado. Y Panamá, o sea, Panamá, Estados Unidos conspiró junto con el gobierno colombiano, se vendió esa parte, se independizó el pequeño país, se tenía un negocio con los franceses para construir el canal, los gringos intervinieron, en fin, controlaron el canal de Panamá hasta hace poco, si no estoy mal. Y bueno, como consecuencia de eso tenemos situaciones como las de Venezuela hoy en día, ¿verdad? Donde los americanos insisten en querer tener el control sobre la soberanía de todos los países y algunos países se han vuelto por otro lado, como ya dijimos, Cuba o Venezuela ahora, que se resiste al imperialismo, como ellos lo llaman, y el tema de las migraciones, ¿verdad? Que a consecuencia de la situación en la que está, muchos de los latinoamericanos que no encuentran las oportunidades en sus países la buscan en el norte y eso también causa ciertas fricciones entre los gobiernos. En Europa, por ejemplo, pues tenemos la intervención americana en las dos guerras. Muchos hablan de que la historia sería diferente si en las guerras no hubiera intervenido Estados Unidos. Puede ser que sí, puede ser que no. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial ya en los últimos años con una Alemania ya cansada, desgastada. Y bueno, nadie te va a aguantar una guerra si tenés en ambos frentes, en dos diferentes frentes, uno Estados Unidos y otra Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, un plan de préstamo, de recuperación económica de parte de Estados Unidos a los países europeos. Tenemos, por supuesto, lo que es Rusia, ¿verdad? Lo que representa Rusia en Europa, el buffer ahí hacia los gringos, hacia los Estados Unidos. Y lo que es la OTAN, ¿verdad? Que es esta alianza militar orquestada por Estados Unidos en el patio de Rusia. Entonces también es algo que hoy en día sigue dando de qué hablar. Tenemos el imperialismo en África, ¿verdad? Donde esta imagen habla por sí sola. Lo que ha pasado en África, eso no es ningún secreto. No solo los Estados Unidos o Norteamérica se ha llevado sus premios, sino que también Europa. Tenemos el caso de Somalia, ¿verdad? Donde los gringos, los Estados Unidos tuvieron que salir, no pudieron controlar ese desorden. Y en Libia, que también acaba de haber una revuelta con injerencia americana. Verá, en Asia, el Medio Oriente, pues sabemos muy bien qué es lo que pasa ahora con el juego de poder, qué ha pasado anteriormente, qué es lo que representa Israel ahí, qué es lo que representa Israel en medio del mundo árabe, qué es lo que es Irán, ¿verdad? ¿Qué representa Irán para Estados Unidos? ¿Qué representa Irán para Siria, ¿verdad? Porque no solo en esa parte del mundo, no solo Irán es considerado parte del eje del mal, sino que también Siria,
y ambos están en contra de Israel, y entonces están los Estados Unidos protegiendo a los israelitas, inteligencia, y están los rusos no dejando que los americanos tengan más injerencia, y los iraníes también dando su parte, siendo la cabeza musulmana, lo que representa a China también en Asia, en el interés que tiene en esa región. Japón también es interesante, también es muy interesante cómo se desarrolló Japón después de la Segunda Guerra Mundial, bajo qué circunstancias. Las Coreas, ¿verdad? Lo que representan Corea del Norte, Corea del Sur, eh, y bueno, Rusia, que definitivamente es un jugador importante en Asia. Pero bueno, entonces regresamos a la pregunta: ¿cuál es el interés de los Estados Unidos y sus aliados en Asia Central? ¿Por qué, por qué están siempre queriendo ingerir desde siglos atrás en esta parte, ¿verdad? O sea, ¿por qué los rusos han querido invadir Afganistán? ¿Por qué los ingleses han querido invadir Afganistán? ¿Por qué los ingleses también estaban involucrados en la invasión de Afganistán ahorita con los gringos, con los estadounidenses? Irak, la guerra del Golfo, en fin, ¿qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pues bueno, tenemos ahora también, como les decía, unos grandes actores en Asia. Para China se escucha hoy en día que están en proceso de creación, de expandir su influencia a través de un proyecto gigante que se llama The Silk Road Economic Belt. ¿Qué significa eso? Es como crear un cincho o un circuito económico controlado por los chinos. Recordemos que China forma parte de los BRICS, ¿verdad? Que son las economías emergentes, al igual que Rusia, ¿verdad? No es ningún secreto que China hoy en día está dando mucho de qué hablar, con la guerra arancelaria, con esto del coronavirus. Fueron jugadores importantes en lo que sucedió, lo que se dice que sucedió, y cómo haber cerrado sus fronteras impactó los mercados de muchos países en Latinoamérica, ¿verdad? Que también puede ser de beneficio para algunos otros países, ¿verdad? Las fábricas que estaban en China ahora pueden venirse a países latinoamericanos y dar un poquito de empuje a la economía. Regresemos al tema, por favor. Bueno, hablemos de la influencia de China. Ya dijimos que están en un proceso de este proyecto, ¿verdad? También en Latinoamérica, África. No es ningún secreto que China está ingiriendo mucho. Lastimosamente, casi siempre son en proyectos de extracción de materia prima, ¿verdad? Nosotros latinoamericanos y bueno, África, pues siempre han sido, como vimos, pues una fuente de materia prima y de recursos para que las potencias vengan y exploten y después obtengan utilidades a nuestra costa, dejándonos casi nada de regalías. Hablo en nombre de Guatemala, en caso que sé, ¿verdad? Porque tenemos una mina ahí, o teníamos una mina que no nos dejaba nada y estaba haciendo pedazos nuestro país. En Rusia, por ejemplo, también el control de los hidrocarburos, ¿verdad? De Europa. Europa depende del petróleo y del gas ruso. O sea, ¿se acuerdan de la gran controversia de las pipelines que pasaban por Siria, que pasan por Turquía, que pasan por Ucrania? Pues todo eso es porque Rusia los controla y hace que los países sean dependientes de ellos. Rusia es un gran contrapeso en el área, ¿verdad? Es una potencia nuclear también toma parte de los BRICS, ¿verdad? Que es Brasil, Rusia, India, China y ¿cómo se llama? Sudáfrica, si no estoy mal. Y bueno, tiene el apoyo de los países que eran parte de la Unión Soviética, ¿verdad? Que
que cayó a fines del siglo XXI, del siglo XX, perdón. Bueno, ¿qué significa Israel? ¿Qué significa Israel en Asia? Pues es un aliado de Occidente en el corazón del mundo árabe, eso no es ningún secreto. Tiene un poderío avanzado militar y tecnológico en la zona y se cree que es una potencia militar, se cree que sobrevive ahí por apoyo de los Estados Unidos. Irán, pues, como ya vimos, también es un contrapeso de Estados Unidos en el área. Tiene un gran potencial de desarrollo nuclear. Se le acusa de ser el propulsor del terrorismo. Actualmente tiene dos políticas con la que basa su política exterior, ¿verdad? Dos principios con los que basa su política exterior. Una es eliminar las empresas de injerencia extranjera en la región. Y la segunda es fomentar relaciones diplomáticas con países en vías de desarrollo y no alineados. ¿Vieron un barco que llegó a Venezuela? Pues bueno, eso es de esa política de Irán, ¿verdad? Fomentar relaciones diplomáticas con países en vías de desarrollo y no alineados. Y bueno, actualmente hay crisis con riesgo de escalar gracias a los iraníes. Bueno, ¿qué es lo que significa el ajedrez? Como vimos ahí atrás, el juego de Risk. Ganaba el que controla más el territorio y en el ajedrez, básicamente. Pero ¿quién es el que gana en ajedrez? Se dice que el que gana en una partida de ajedrez es el que controla el centro, ¿verdad? Y bajo este principio, si nos vamos al mundo, pues hay una teoría que existe que se llama la teoría de Heartland. Esta fue desarrollada por el geógrafo y político inglés que se llama Halford John Mackinder. Él es considerado uno de los padres de la geopolítica, ¿verdad? La teoría dice que el dominio de un área concreta permitiría dominar el mundo. Y este área concreta es el centro de Asia, donde está Afganistán, donde está toda esta parte que se ha ido peleando todas las potencias y se sigue peleando hoy en día. Como les dije, el área queda en Asia Central y parte de Europa Oriental. La teoría establece que en esa zona el poder terrestre tenía una mejor ventaja porque no tiene acceso al mar. Entonces, todo lo que hemos visto en el pasado que se controlaba a través del mar no iba a tener injerencia en esta parte porque no hay acceso al mar. Tendría no sé cuánto, tendría un gran porcentaje de recursos en esa zona y que no necesitaría tener contacto con el exterior, básicamente. La teoría lo que afirma es que el quien conquiste esa zona se transformaría en una potencia mundial. Entonces, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Será esto lo que busca Estados Unidos en sus aliados en el área? ¿Será que es esto lo que quiere Rusia evitar? ¿Será que es esto lo que pretende China evitar y lograr también? Y bueno, aquí tenemos lo que representa esta teoría, ¿verdad? Para esta teoría, lo que está fuera de este pivot area o sea, sirve como de fuente de recursos, pero que de verdad la parte importante para proteger es donde dice el pivot area. Esto tiene el 50% de los recursos del mundo. Esta teoría tomó auge después de la Guerra Fría y supuestamente la política exterior está basada en esta teoría. También la de China y también la de Rusia, ¿verdad? Los rusos tienen la ventaja que están ahí en el espacio nacional y bueno, por eso es que hoy en día vemos ese poder tan balanceado, ¿verdad? Si solo una potencia estuviera en ese lugar luchando por eso, lo tuviera controlado, la historia sería diferente. Y bueno, como conclusiones, pues tenemos que por naturaleza el hombre busca controlar siempre su entorno. Y este entorno incluye el control sobre sus vecinos y sus iguales. La historia del mundo no deja lugar a dudas sobre esta búsqueda de control del espacio vital. Siempre se busca obtener recursos necesarios para sobrevivir y sobreponerse. Hoy en día el poderío de Estados Unidos es inigualable. Controla casi que todo el mundo occidental, no solo militarmente, sino que económicamente. Yo creo
que Estados Unidos está obstinado en controlar lo que se llama el Heartland y por eso es el interés tan consistente en tener injerencia en esa zona. Eh, es inevitable que Rusia, China e Irán busquen evitar esa influencia estadounidense en la región y hay algún riesgo de escalar. O sea, si los iraníes desatan o no hacen caso, si los rusos tal, si los chinos, o sea, sí hay un riesgo latente. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. A las órdenes.